para la hora santa. Salutaris hostia, que celi panis hostium, bella premun hostilia, darobur fer auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su designio amoroso ha querido que su Verbo se hiciera carne y habitara en medio de nosotros. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que por amor nos ha dado la vida divina y ha querido permanecer en medio de nosotros en el sacramento de su cuerpo y su sangre. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, por cuya acción este sacramento del sacrificio de Cristo es para nuestro bien el memorial de la alianza eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Dios y Padre nuestro, cuyo amor no se da por vencido con nuestras ofensas, pero nos pide que las reconozcamos y nos arrepintamos de ellas. Concédenos celebrar el sacramento de tu misericordia y corregir lo que esté mal en nuestras acciones y en nuestra vida,
para que podamos llegar a recibir de ti la eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Primera lectura del libro del profeta Isaías. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada. Despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Pero el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verán la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo, a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso les daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí la culpa de todos, intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no me respondes, de noche y no me haces caso. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente y desprecio del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Ellos me miran triunfantes, reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Líbrame de mí, líbrame a mí de la espada y a mi única vida de la garra del mastín.
Sálvame de las fauces del león, a este pobre de los cuernos del búfalo. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. A mis hermanos contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor os que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Porque no has sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado. No le ha escondido su rostro. Cuando pidió auxilio, lo escuchó. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Él es mi alabanza en la gran asamblea. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, si los castigaran a ustedes por ser culpables, ¿qué mérito tendría ese sufrimiento? Pero soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios. Pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Fuiste entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitaste para nuestra justificación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron:
concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo en el cual seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar aquí delante de la presencia del Señor. Una de las cosas más graves que están sucediendo en este mundo en este último tiempo ha sido, por un lado, la creciente violencia entre las naciones, la rebelión contra los mandamientos de Dios, la lucha entre las familias por ideales que en muchas ocasiones van en contra de la voluntad de Dios, que van en contra de los mandamientos de Dios, que van en contra de la unidad de la familia, la unidad de la nación. Y toda ofensa a Dios y a su pueblo es pecado. Y por eso estas horas santas que estamos haciendo en unión con todos los sacerdotes y obispos que en todo el mundo lo están celebrando, es para invitar a cada uno de nosotros, estoy incluido delante de Jesús, de que debemos cambiar. Debemos cambiar porque este mundo está viviendo situaciones muy difíciles. Había un canto antiguo que decía: yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber y grande por su valor. Yo pensaba que el hombre pensaba ser como Dios, creía ser Dios, y grande es solo Dios. Mira hasta el cielo y lo verás, el mundo qué pequeñito es. O sea, si nos comparamos con el omnipotente, no somos nada, ni siquiera polvo. Pero nos hemos pretendido ser dioses de nuestras propias creaciones y hemos hecho a un lado al Dios omnipotente. Obviamente no es que Dios esté buscando venganza ni nada, ese no es el sentido de Dios. Cuando el hombre abandona a Dios, el hombre cae en caos y todo lo que rodea al hombre se vuelve caos. Y de ahí vienen las pestilencias, las hambres, los deseos de poder, las guerras. Dios no manda nada de eso. Nosotros mismos, los hombres, por nuestros deseos, por nuestros egoísmos, por nuestra envidia, provocamos este desequilibrio. Ya el Papa Francisco, en uno de sus documentos sobre el cuidado de la tierra, hablaba de esa explotación injusta de este mundo que Dios ha creado, de esta tierra que ha sido creación de Dios para que el hombre la use, trabaje, la dignifique. ¿Y qué hemos hecho? Hemos abusado. También es pecado porque tenemos una falta de amor hacia Dios en nuestra vida diaria. Solamente nos acordamos de Dios cuando vienen los momentos difíciles. Y nuestro Dios es tan misericordioso que hasta en estas circunstancias Dios presta su atención a las necesidades de sus hijos. Cristo Jesús, lo que nos dice las Escrituras el día de hoy, nos revela el amor de Dios, no solamente con palabras, sino con hechos. La lectura del Antiguo Testamento que acabamos de escuchar del profeta Isaías, que se llama la
el capítulo del siervo sufriente. Alguien había estado leyendo esta escritura en el Nuevo Testamento, un hombre que era etíope de la reina Candace, que iba en su carro y movido por el Espíritu Santo, uno de los diáconos, Felipe, el Espíritu Santo le dice: acércate y escucha lo que este hombre está diciendo, o le está leyendo. En aquel entonces la Sagrada Escritura se leía, siempre cuando se iba leyendo, se leía oralmente para escucharla, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y estaba leyendo este texto exclusivamente. Y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces Felipe se acerca y comienza a explicarle a través de ese texto del siervo sufriente, porque el hombre le dice: ¿esto del siervo sufriente que viene aquí, está hablando el profeta de sí mismo o de qué está hablando? Y comenzando por ahí, le habla de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo para ofrecerse como víctima de salvación para todos los hombres, por ti y por mí, por cada uno de los hombres, no solamente para los cristianos, sino para todos los hombres que vengan a este mundo. Y aquí lo que nos revela es el siervo sufriente. Jesucristo, cuando es condenado a muerte, cuando es llevado a ser golpeado por los soldados, cuando los soldados lo meten y lo declaran rey como burla, les tiran la barba, le escupen, le golpean con un palo, le ponen una corona de espinas, y permaneció Jesús callado. Él, que pregonaba la buena noticia en todas partes, se queda callado. Y dice: ni vimos en él ningún aspecto atrayente. Era despreciado, rechazado, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Y cuando lo veía, la gente apartaba su vista de él. Y aquí viene el momento grandioso. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos como leproso, herido por Dios, humillado, traspasado, triturado, pero todo fue por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Jesucristo vino a tomar todos los pecados de la humanidad para salvarnos. El pecado tiene sus consecuencias. Este desequilibrio que ha pasado en nuestro mundo ha sido por causa del pecado, por jugar a ser Dios, por tratar de hacer cosas que están fuera de su voluntad y que se nos sale de las manos y después no sabemos qué hacer. La pregunta es: ¿tiene Dios control de los virus? Sí. ¿Tiene Dios control de las bacterias? Sí. ¿Tiene Dios control del universo entero? Así es, porque Él es el Señor que ha creado todas las cosas. Pero le dio al hombre la capacidad de utilizar esta creación para su desarrollo, para su perfección. ¿Y qué es lo que hemos hecho? El egoísmo, el deseo de poder ha trastocado la naturaleza que Dios nos ha dado. De eso somos nosotros responsables. La contaminación de la tierra. ¿Cuántas veces me ha tocado ir por las ciudades o las afueras de las ciudades y vemos una cantidad de basura que dice: no le hace daño a nadie? Claro que sí hace daño. Aparte de que afea el lugar, ¿cuántos animales mueren porque consumen este tipo de plásticos y cosas? Y trae un daño ecológico que va a dañar al ser humano. Los cambios de temperatura se deben también a la tala inmoderada de los árboles, y decimos: ¿qué nos importa? Yo les digo: todos estamos en el mismo barco y lo que hacemos nos afectará. El Señor dice: ustedes tienen que convertirse, tienen que respetar la casa que les he dado para que crezcan, se desarrollen, se ayuden unos a otros. ¿Y qué es lo que encuentra el Señor en este momento? Egoísmos. Pienso en mis necesidades. Incluso lo más triste para el corazón de Dios es que debemos estar ayudándonos unos a otros, y sin embargo, cuando empezó
los anuncios, la gente se alarmó y fueron a los mercados y tomaron todo. Primero por la buena, pero después por la mala, llegando a hacer el pillaje, a robar, a destruir las tiendas para sacar todo. ¿Qué necesidad tenían de hacer eso? ¿Qué vemos ahí? El deseo de poder, el deseo del dominio, y eso es pecado a los ojos de Dios. Hemos mostrado en muchas ocasiones lo mejor de la humanidad, pero también en muchas ocasiones hemos expuesto lo peor de la humanidad. Las guerras, el hambre, los genocidios, la destrucción del ambiente, las actitudes egoístas en nuestra propia familia. Esta es mi vida y tú no te metas en mi vida. Y comenzamos a separarnos y nos hemos vuelto una sociedad egoísta que usa los recursos de una manera descontrolada y no pensamos en las futuras generaciones. Mis hermanos, los pecados no solamente están dentro de la iglesia, están fuera de la iglesia. Para Dios los pecados de un sacerdote como los de un laico son igual de terribles. Los pecados de un hombre o una mujer son igual de terribles. No podemos medir, ay, que él es más pecador que yo. No. Para Dios el pecado que tú cometes es destrucción, es romper el equilibrio, y el pecado no solamente te afecta a ti, afecta a tu hermano, a tu vecino, a tu familia. Por eso nosotros tenemos que reconocer que esta hora santa es para decir: Señor, he pecado, yo he pecado contra ti, he dañado la naturaleza, he dañado en mi familia, he dañado en mi sociedad. No he sido un factor de cambio, sino un factor de mantenerme callado cuando debía haber denunciado las cosas. Pero todo por una falsa tolerancia. Toleramos el pecado y el pecado invadió nuestra sociedad, invadió nuestra iglesia, invadió nuestros trabajos, invadió nuestras leyes, que muchas veces están en contra de la ley divina. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué sucede todo esto? Dios no tiene la culpa, la tenemos nosotros. Dios quiere venir a salvar a la humanidad y Él sigue ofreciendo su corazón, ofreciendo sus manos llagadas, ofreciendo todo su ser para que nosotros volvamos al equilibrio y volvamos al estado que Él nos invitó a tener. No se trata con que solamente estés contemplando a Jesús de Eucaristía, sino también le digas: ayúdame a cambiar. Jesús, te necesito. Tú lo estás viendo en este momento por algún medio de comunicación esto, pero Jesús está ahí contigo. Esta hostia que tú estás viendo, está Jesús sacramentado, está ahí contigo, está alrededor de ti, está dentro de ti, está sobre ti, te rodea continuamente. La crisis de esta pandemia actual nos hace reconocer que nosotros necesitamos unos de otros y que debemos ayudarnos y que debemos cuidar nuestros medios y que debemos cuidar a nuestros ancianos y a nuestros niños y que debemos cuidarnos a nosotros mismos. El hecho de que tú estés encerrado en tu casa no significa que no estés haciendo nada. Todos tenemos que estar guardados. Este templo está vacío, pero estoy aquí para que ustedes estén escuchando la palabra de Dios, y ahí en donde te encuentras, antes de que te acuestes, comienzas a hacer un examen de lo que has hecho y lo que has dejado de hacer. ¿Cuántas veces hemos abandonado a los enfermos, a los hambrientos, a los que sufren desgracia o a los que sufren persecución, y no hemos movido ni un dedo para ayudarlos? Pero cuando ya nos tocan a nosotros, entonces sí comenzamos a pedir justicia, entonces sí nos comenzamos a preocupar. Y no es así, mis hermanos.
Debemos preocuparnos por las necesidades de los débiles, de los perseguidos, de los rechazados, de los que han sido hechos a un lado, porque en cada uno de ellos está el rostro de Jesús. Debemos cuidar la vida desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. ¿Y qué es lo que hemos hecho ahora? Eutanasias, aborto, interrupción del embarazo, llámala como tú quieras, es pecado y abominación delante de Dios. Yo sé que muchos se molestarán que lo diga, pero tengo que ser consciente y tengo que ser fiel a la ley de Dios, porque es pecado. La degeneración, la depravación, también es pecado, porque atenta contra el hombre mismo y lo destruye. Tenemos mucho de qué convertirnos, tenemos que cambiar, y el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo de Dios. Debemos reconocer nuestros pecados. El sacerdote, el obispo, el cardenal, el religioso. También debemos hacer ese acto de conciencia en lo que hemos fallado, en nuestra falta de caridad para con el prójimo, en nuestra cerrazón a veces a las ideas propias, en nuestra desobediencia a las autoridades de la Iglesia, en nuestra frialdad hacia el laico. Todo esto también tenemos que reconocerlo. Hubo un pueblo, Nínive, que recibió las palabras del profeta Jonás, diciendo: si no se arrepienten, esta ciudad será destruida en 3 días. Y no eran judíos, eran paganos, pero quedaron admirados e inmediatamente comenzaron a arrepentirse, comenzaron a ayunar. Esto llegó a oídos del rey, el cual decretó que se hicieran días de ayuno, que incluso ni a los animales del campo ni a todos se les diera alimento. Y Dios en su misericordia los perdonó. Hoy el planeta Tierra es una Nínive. Dios le advierte: si no vuelves a mí, acabarás destruido. No porque yo te destruya, sino tu egoísmo te va a destruir. Y por eso se nos invita a que nosotros en este tiempo de Cuaresma reflexionemos y hagamos no una Pascua tradicional, sino una Pascua donde Jesucristo realmente viva en nuestros corazones y que nos arrepintamos para morir a nuestro viejo hombre, a nuestro ser egoísta, a nuestro deseo de figurar sobre todos y volver nuestro corazón a Dios. En estos momentos voy a pedirle a uno de mis hermanos que nos haga el examen de conciencia. Yo sé que es muy difícil encontrar un sacerdote para confesarse, pero Dios es rico en misericordia, y cuando hacemos un acto de contrición perfecto, el Señor perdonará nuestros pecados. Y en la primera oportunidad que tengas, que se nos abran las puertas de la iglesia, acude al sacerdote y confiesa de lo que estás arrepentido. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Nos queda este tiempo. Esta semana que viene ya es la Semana Mayor y debemos caminar con Jesús, quien cargó nuestros delitos, cargó nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Jesús en el Evangelio lo dice: el Hijo del Hombre ha venido para que fuera perseguido, golpeado, triturado, ser crucificado, pero al 3er día resucitar. No está muerto Jesús, Jesús está vivo y vive para siempre. Y es por eso que debemos volver nuestros ojos a Él. Para poder celebrar esta Pascua, necesitamos realmente avanzar en el camino de la conversión y hacer penitencia. ¿Qué tipo de penitencias? Ayuno, oración, desprendimiento, ayudar al más pobre, ayudar al más necesitado, las obras de misericordia espirituales,
atender a los enfermos, pero también cuidarte tú para que puedas seguir sirviendo. Pidamos al Señor que en este tiempo de crisis tomemos la dirección correcta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este momento nos preparamos para hacer un examen muy detallado de conciencia. Le pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que nos muestre nuestras culpas y podamos reconocer que necesitamos su perdón y misericordia. Recurro al sacramento de la penitencia por un deseo sincero de purificación, conversión, renovación y amistad profunda con Dios, o tal vez lo considero como un peso que cumplo raramente. He olvidado u omitido voluntariamente pecados graves en mis confesiones precedentes. He cumplido con la satisfacción impuesta con la penitencia. He reparado las injusticias que eventualmente haya hecho contra terceros. Me he esforzado en poner en práctica las obras buenas y evitar las malas que he podido discernir para llevar mi vida según el Evangelio. El Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mi corazón se orienta hacia Dios hasta el punto de amarlo sobre todas las cosas, en fiel observancia de los mandamientos, o estoy más preocupado por otras cosas que me alejan de Él. ¿Es recta mi intención en mi obrar? ¿Mi fe en Dios es firme? ¿Me he adherido firmemente a la doctrina de la Iglesia? Me he preocupado permanentemente por mi formación cristiana, por escuchar la palabra de Dios, por evitar todo lo que daña la fe. He profesado siempre la fe en Dios y en su Iglesia. Me he mostrado como cristiano tanto en la vida privada como en la vida pública. He rezado al menos en la mañana y en la tarde de cada día. Mi oración procura ser una verdadera conversación del espíritu y del corazón con Dios, ¿o es solamente un rito exterior y una obligación a cumplir? ¿He ofrecido a Dios mis trabajos, alegrías y dolores? ¿He recurrido a Él en las tentaciones? ¿Respeto y amo el nombre de Dios? ¿He ofendido a Dios con blasfemias o con falsos juramentos o pronunciando su nombre de manera vana? ¿Santifico los domingos y las fiestas de la iglesia, participando activamente con atención y piedad en la celebración eucarística? ¿He observado los mandamientos de la confesión anual y la comunión pascual? Hay otras cosas que ocupen el lugar de Dios, como el dinero, supersticiones, espiritismo y otras prácticas magias o otras cosas de ese estilo. Frente al prójimo. Abuso de mis hermanos utilizándolos para mis fines o actuando con ellos de alguna manera que sería digna del Señor y de un hijo suyo.
¿He escandalizado a alguien con mis malas palabras o malas acciones? En la vida familiar, como hijo o hija, ¿he obedecido a mis padres? ¿Los he honrado o ayudado en sus necesidades espirituales o materiales? Como padre o madre, ¿he sido cuidadoso con la instrucción y la educación cristiana de mis hijos, de ayudarlos con mi buen ejemplo y en el recto ejercicio de mi autoridad? Como esposa o esposo, ¿he sido fiel con el corazón, con los ojos y con mi conducta? ¿Reparto mis bienes con aquellos que son más pobres que yo? ¿He defendido en tanto me fuera posible a los oprimidos y ayudado a quienes se encuentran en la miseria? ¿He despreciado a los débiles, a los ancianos o a los extranjeros? Recuerdo la misión recibida en la confirmación de dar testimonio de Dios y de su Hijo con la fuerza del Espíritu Santo. He participado en la vida de mi parroquia, en las obras del apostolado y de la caridad de la iglesia. He acudido en auxilio de sus necesidades. He rezado por la unión de todos dentro de la iglesia, por la evangelización de los pueblos, por la paz y la justicia entre ellos. Me preocupo del bien y de la prosperidad de la comunidad en la que vivo. He promovido especialmente la honestidad de las costumbres, la concordia y la caridad. He cumplido con mis deberes cívicos. He pagado mis impuestos. En mi ejercicio profesional he sido justo, activo, honesto y servicial. Como patrón, he pagado un salario justo a mis obreros o empleados. Como empleado, he cumplido con mis obligaciones laborales, con mi horario de trabajo y mis demás responsabilidades. He cumplido las promesas y condiciones contractuales. He obedecido y respetado a las autoridades legítimas. Si tuve una responsabilidad o ejercí alguna autoridad, lo hice con espíritu de servicio y por el bien de todos los otros. He causado daño al prójimo y he sido injusto con él por prejuicios o teniendo sospechas temerarias, con maledicencias, calumnias o violación de secretos. He violado la integridad física, la vida, la reputación o el honor del prójimo. ¿He dañado o me he apropiado de sus bienes? ¿He sugerido, persuadido o procurado un aborto? ¿Guardo odio o rencor hacia alguien? ¿Estoy alejado de los demás por riñas, insultos, cólera o enemistad? ¿He sido culpable de negarme a dar testimonio de la inocencia del prójimo? ¿He deseado de alguna manera injusta o desordenada los bienes ajenos o los he robado? ¿He dañado a sus propietarios? ¿He dañado sus pertenencias? ¿He sido cuidadoso en restituir el bien ajeno y reparar el prejuicio causado? Si mis derechos han sido vulnerados, ¿he estado listo a perdonar, a la reconciliación y a la paz por amor a Cristo? ¿O he conservado voluntariamente el odio y el deseo de la venganza? Frente a Cristo, el Señor, que ha dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo,
¿Ha sido Cristo y la construcción de su reino la orientación fundamental de mi vida? ¿He sido animado por la esperanza de la vida eterna? ¿Me he tenido cuidado de progresar en la vida espiritual mediante la oración, la lectura, la meditación de la palabra de Dios, la participación en los sacramentos y la penitencia sacramental y en mi vida diaria? ¿He tenido cuidado de dominar mis inclinaciones y pasiones malas, así como mis vicios, tales como la envidia, la gula, el abuso de alcohol o el uso de drogas? ¿Me he dejado llevar por la vanidad y el orgullo? ¿He despreciado a mi prójimo? ¿Me he considerado superior a los demás por una situación económica, social, educativa, política, física o espiritual? ¿He querido imponer mi voluntad ignorando los derechos y libertad de los otros? ¿He empleado los dones recibidos de Dios para mi perfección y para el bien de los demás? ¿Los he utilizado solo para mi provecho, incluso en detrimento de los demás que pudieran necesitarlos? ¿He sido perezoso? ¿He soportado con paciencia las contradicciones, penas y dolores? ¿He observado la ley del ayuno y la abstinencia? ¿He observado la ley divina de la penitencia cada viernes? ¿He conservado mis sentidos y todo mi cuerpo en el pudor y la castidad? ¿He recordado que mi cuerpo es un templo del Espíritu destinado a la resurrección gloriosa? ¿He manchado mi carne con malos pensamientos, malas palabras y malos deseos, como miradas o actos indignos e impuros? ¿He buscado o aceptado lecturas, conversaciones y espectáculos contrarios a la castidad? ¿He inducido a los otros al pecado? ¿He guardado la castidad en mi vida matrimonial? ¿He actuado contra mi conciencia por temor o hipocresía? ¿Soy esclavo de alguna pasión? ¿De cuál? De hecho, ¿he hecho un recto uso del dinero y los bienes materiales? ¿He tomado en cuenta las necesidades urgentes de los menos favorecidos? Como patrón o empresario, ¿me he embolsado mis dividendos sin preguntarme si lesionaban o no los derechos de los demás? ¿He cumplido la obligación de restituir a esas personas según la medida de la violación de sus derechos? Como patrón he pensado en unirme a otros para defender a los obreros de la empresa y a los consumidores. ¿De qué he hecho, hago o puedo hacer para transformar mi medio profesional en una verdadera comunidad de personas? Si mis empleados son padres y madres de familia, ¿reciben de mí un salario justo para atender sus necesidades? Tengo la costumbre de consultar a los obreros de mi empresa respecto a los problemas de su gestión, con el fin de que tengan voz en el asunto y de que tomen conciencia de participar en mis responsabilidades. Guardemos un momento de silencio, escuchando todos los puntos del acto de conciencia. Aquí no es solamente tu capacidad, sino también pedirle al Espíritu Santo que habita dentro de ti, que ilumine tu mente y tu corazón para que en conciencia reconozcas tus fallas, porque tus fallas
las mías y las de cada uno de nosotros, ha provocado todo este desequilibrio. Guardemos un momento de silencio y contempla a Jesús Eucaristía. Tu mente, tu alma ante el Señor, atendiendo a la palabra del Señor, reconozcamos que somos pecadores y necesitamos de su gran misericordia y digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Líbranos de todo mal, Padre misericordioso, y por la pasión salvadora de tu Hijo, a la que nos unimos por la penitencia, concédenos participar alegremente de su admirable resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación tendremos las preces. Cuando el cantor diga: roguemos al Señor, todos respondemos: te rogamos, óyenos. Arrepentidos delante del Señor, invoquemos llenos de confianza a Dios, fuente de misericordia, para que purifique nuestros corazones, cure nuestras heridas y nos libere de toda culpa. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor nos dé la gracia de una verdadera conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos manifieste su clemencia y nos dé el perdón de nuestras culpas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los hijos que han alejado de la Santa Iglesia regresen a la comunión de fe y amor por sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en nuestros corazones heridos por el pecado se reavive la gracia del bautismo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, iluminados por la esperanza de la gloria eterna, podamos acercarnos nuevamente a tu santo altar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, sostenidos por la fuerza del Espíritu, seamos siempre fieles a Cristo el Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, salvados por la divina misericordia, demos testimonio de nuestro Salvador, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que caminemos con perseverancia en las sendas del Evangelio y podamos gozar un día de la alegría de la vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Delante del Señor y siguiendo sus enseñanzas, llenos de confianza, dirigemos a nuestro Padre para que perdone nuestros pecados y nos libre de todo mal.
Decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ahora, mis hermanos, hagamos un sincero acto de arrepentimiento delante del Señor y digamos todos juntos. Decimos todos: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de pecado, confesarme en cuanto me sea posible y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Amén. Demos gracias al Señor en este momento en silencio. Siendo ya la tarde, la iglesia como tradición tiene el canto de la Magnífica. Los que puedan cantar conmigo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosos le dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Derribó a los potentados de sus tronos, ensalzó a los humildes y a los pobres. Los hambrientos se saciaron de sus bienes y alejó de sí vacíos a los ricos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Acogió a Israel su humilde siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, a Abraham y descendencia para siempre. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Dios nuestro, Padre misericordioso, que por tu gracia nos conviertes de pecadores en justos y de afligidos en dichosos,
concédenos tu auxilio, para que, ya que hemos sido justificados por la fe, no nos falte la fortaleza necesaria para perseverar hasta el fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novoce darritui, prestes fides supplementum sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus coque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amén. Les has dado el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Dios y Padre nuestro, concédenos celebrar dignamente al Cordero Pascual, muerto por nosotros en la cruz y oculto en este sacramento, para que terminada nuestra peregrinación en la tierra, podamos contemplarlo cara a cara en la gloria del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos preparamos para la bendición. Tú que perdonas nuestros pecados,
Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos preparamos para guardar al Señor. Laudate Dominus omnes gentes, laudate omnes populi, quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, ilos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitris, ut digni efficiatimus promissionibus Christi, ecce fidelis servut et pudens, quem constituit super familiam suam. Amen.
Quiero dar gracias a todos los que están hechos participantes en estas celebraciones. Les recuerdo que en este periodo, en este viernes de Dolores, las oraciones que ustedes invoquen pueden obtener la indulgencia plenaria, estando pidiendo por las intenciones del Sumo Pontífice. Agradezco su participación y les pido que sigamos en oración en estos días que son sagrados y santos. Dios los bendiga.